revelado, la sorprendente transformación de la hija que despreció a sus padres por ser pobres. Laura, con sus 22 años y una sonrisa desafiante, había crecido entre las calles polvorientas de un barrio humilde en Guadalajara. Mientras sus padres se deslomaban vendiendo dulces y recuerdos, ella soñaba con un mundo más brillante. Ese sueño se concretó en forma de beca en una universidad de élite, un lugar donde el lujo y el estatus eran moneda corriente. Al llegar, el brillo la deslumbró, pero las miradas de desprecio la hirieron. Sus compañeros, ataviados con marcas que nunca podría costear, la miraban como si fueran de otro planeta. ¿Qué hace aquí?, parecían preguntar sus ojos. Una lucha interna se desató en su corazón, tan violenta como la tormenta que se forma en el horizonte. Pese a ser reconocida por su talento, Laura vivía una constante disonancia. En el aula, brillaba, en su mente, la culpa y el desprecio se mezclaban. Había una sombra en su alma que la seguía como un perro fiel, el recelo hacia lo que había dejado atrás. Sus recuerdos más dulces, las historias de sus padres sobre sacrificios, empezaban a desvanecerse. Cada éxito académico la alejaba más de sus raíces, cada premio representaba una traición a una historia que parecía insignificante ante el brillo de su nueva vida. Mientras devoraba un almuerzo insípido en el campus, se sentó al lado de profesora que captó su melancolía. Con voz suave, comenzó a compartir su historia. Había sido inmigrante, había luchado por labrarse un futuro, pero entendió, en su propia batalla, que el amor y los sacrificios de su familia eran su verdadera fortaleza. Laura escuchaba atenta, pero en su interior la resistencia crecía más fuerte. ¿Cómo podía aceptar lo que consideraba un sacrificio sin valor? La lucha entre el amor por sus padres y la necesidad de superar su origen la desgarraba. Revisó la conversación cientos de veces, como un eco en su mente. ¿Debería abrazar mi pasado o huir de él? A medida que los días avanzaban, sus pensamientos oscilaban como un péndulo. Se preguntaba, ¿estaré condenada a ser solo la hija de un vendedor de dulces? Su madre lo había dado todo por ella, era un sacrificio que ahora le pesaba en el corazón. Estaba atrapada entre el joven que avanzaba hacia un futuro brillante en las salas de la universidad y la nostalgia que la mantenía atada a su hogar. Esa noche, conteniendo las lágrimas en su pequeño apartamento, miró por la ventana. La ciudad brillaba, pero su alma estaba en sombras. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En medio de esa tormenta interna, su mundo se desmorona cuando recibe una llamada inesperada. Su madre ha tenido un accidente. Su corazón golpea en su pecho mientras la ansiedad la consume. El camino al hospital se convierte en un laberinto de miedo y recuerdos, y siente que todo lo que había despreciado vuelve a golpear su pecho. Al ver a su madre postrada en una cama de hospital, con tubos y máquinas a su alrededor, el amor y el dolor fluyen como un torrente. Todo lo que había cuestionado, toda su lucha por romper con su pasado se convierte en cenizas ante la fragilidad de la vida. La decisión que enfrenta es inminente. Se deja llevar por el orgullo que le grita que debe ser mejor, o acepta aquel amor que siempre le había demostrado su madre. Justo cuando su madre abre los ojos y con una voz quebrada le menciona que nunca olvide de dónde viene, Laura se ve atrapada en un torbellino de emociones. En ese instante, la pregunta que la asedia es clara: ¿será capaz de reconciliar su pasado con su futuro, o se perderá en el intento? La luz del hospital era fría y distante, como si cada destello estuviera destinado a recordarle a Laura su vulnerabilidad. Las máquinas pitaban de forma irregular, marcando el tempo de sus pensamientos enredados. A su alrededor, el mundo parecía moverse en cámara lenta, cada respiración de su madre un recordatorio del sacrificio que había hecho por ella. La fragilidad de aquel cuerpo que siempre había sido un pilar en su vida la golpeó con una cruda realidad. Ya no podía huir de su historia. Mientras su madre intentaba recuperar aliento y hablar, Laura se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a sus propios demonios. La lucha interna entre rechazar su origen y aceptarlo se tornó en una oleada de determinación. Cada logro en la universidad, cada éxito académico experimentado en soledad, se desvanecía y se convertía en un eco de lo que había elegido despreciar.
su mente comenzaba a repasar todo, aquellas luchas que habían definido su infancia, los momentos de alegría y la fuerza inquebrantable de sus padres. En las siguientes semanas, Laura dejó de lado sus clases, focos de competencia y actividades extracurriculares. En su lugar, se sumergió en el mundo de sus recuerdos. Se dedicó a escuchar las historias que su madre le había contado tantas veces. Retomó la tradición de hacer dulces junto a ella, una actividad que revitalizaba su conexión y la ayudaba a recuperar la esencia olvidada de su infancia. A través de la cocinar, Laura exploraba la complejidad de lo que había despreciado, redescubriendo la belleza oculta en lo sencillo. Al regresar al campus, una transformación interior comenzaba a forjarse. Era evidente que se sentía diferente. La historia de su madre, su fuerza, la osadía de sus sacrificios, se habían trasladado a Laura. No era solo la hija de un vendedor de dulces, era también una mujer decidida a abrazar la dualidad de su identidad, una estudiante talentosa y una persona que valoraba cada sacrificio que había hecho su familia. En lugar de intentar encajar en un mundo que no era el suyo, comenzó a construir su propio espacio. No obstante, el camino hacia la aceptación no estuvo exento de burlas. Un grupo de compañeros, siempre necios, comenzó a murmurar sobre su cambio. Parece que quiere ser una heroína, se reían en voz baja. Laura sintió el ardor de sus miradas, pero en lugar de retroceder, encontró en su interior una fuerza renovada. Esa noche, contemplando el horizonte desde su apartamento, se prometió luchar. La lucha por su futuro no significaba renunciar a su pasado, sino abrazarlo. A medida que el semestre avanzaba, Laura se encontró participando en un concurso de emprendedores de la universidad. Era una oportunidad para mostrar cómo podía usar las enseñanzas de su madre, incorporando sus dulces como símbolo de resistencia. Con cada boceto y propuesta, comenzó a entender que su legado podía ser su motor en lugar de un peso que cargar. Al presentar su idea, experimentaba un nuevo tipo de nerviosismo, la emoción de hacerse valer como la mujer que siempre había querido ser. Un día antes de la competencia, mientras revisaba sus notas, recibió una llamada de su madre. La voz de su madre, ahora más fuerte, resonó en su interior como un mantra. Confía en ti misma, hija. No olvides quién eres. Con esas palabras grabadas en su mente, Laura se sintió preparada. La noche de la competencia sería el punto de inflexión donde tendría que definir su futuro. Con cada palabra que pronunciara, sería su historia, su vida, y su giro en la batalla contra el miedo por lo que había abandonado. Pero el desafío no sería solo sobre el concurso. Había un nuevo dilema por enfrentar, el regreso a casa, donde su madre la esperaba con la esperanza de ver a su hija triunfante. Mientras los aplausos resonaban en la sala, Laura hizo una pausa. El peso del éxito se mezclaba con la expectativa de su madre. ¿Sería capaz de equilibrar ambas partes de su vida de una sola vez, o el miedo al fracaso podría desbordar la alegría de su logro? La respuesta estaba a punto de revelarse en un giro inesperado. El aire en la sala de la competencia era denso, cargado de expectativas y susurros de curiosidad. Laura sintió cada mirada fijada en ella como un torrente de energía que la impulsaba, pero a la vez la paralizaba. Se acercó al podio con la intención de hacer valer su lugar, pero en su interior, un estruendo de inseguridades se manifestaba. Sus manos, aunque firmes, temblaban levemente. En su mente, el eco de las palabras de su madre recalaba. Confía en ti misma. Esta era su oportunidad, y no iba a dejar que el miedo le robara el momento. Al inicio de su presentación, su voz sonó potente, resonando en las paredes del auditorio. Habló de la tradición familiar de hacer dulces, de cómo cada receta guardaba la esencia de su hogar y de su madre. Los rostros de los jueces dejaban entrever interés genuino. Laura comenzó a sentir una oleada de confianza. Había muchas cosas en juego, su futuro, su identidad y la reconexión con su historia. Pero justo antes del punto culminante de su exposición, una figura conocida se alzó en el fondo. Era Carla, una compañera de la universidad que había sido inclemente con ella durante meses. ¿No era un tiempo de dulces? ¿Y no elegiste las redes para escalar socialmente? La risa sarcástica de Carla y la mirada despectiva de varios compañeros la impactaron como un chispazo helado. Todo su esfuerzo, su vulnerabilidad expuesta, parecía tambalearse en ese instante. Laura, sintiendo que debían cerrarse las brechas, recordó su viaje. No era la hija avergonzada que había elegido ocultarse, sino una mujer buscando su voz y abrazando su historia. Aprovechando el momento, se giró hacia el público. No se equivoquen, los dulces no son solo un producto, son nuestra historia.
Cada bocado cuenta una vida, un sacrificio y una tradición. La energía del auditorio cambió. La reacción fue palpable, un susurro de sorpresa se extendió por el público, y algunos comenzaron a asentir con la cabeza. Al terminar su discurso, se sentó entre los concursantes. Todavía sentía la adrenalina recorriendo cada parte de su ser, pero a la vez se sentía más ligera, había reclamado su historia. No importaba el resultado, había dado un paso hacia adelante, despojándose de la timidez que alguna vez la consumió. Al final de la presentación, recibió aplausos cálidos y algunas sonrisas sinceras, un contraste marcado con las miradas cortantes previas. Fue un giro inesperado en su propio relato, el rechazo que alguna vez la había definido se tornaba ahora en aceptación. Sin embargo, la victoria momentánea encontró su sombra. Volviendo a casa, el corazón de Laura latía con fuerza, sintiéndose tanto triunfante como vulnerabilizada. Había enfrentado esos momentos de burla, pero ¿cómo enfrentaría la mirada de su madre al contarle sobre su participación? Mientras cerraba la puerta detrás de ella, oyó a su madre hablando en voz baja por teléfono, con una alegría que Laura no había escuchado en mucho tiempo. En su interior, una voz crítica comenzó a cuestionar, ¿sería este el momento de confesarle la burla que enfrentó? ¿O, sería mejor presentar la victoria sin sombras? Laura sentía el peso de la decisión. Su madre le había enseñado a no temer la verdad, ¿pero acaso había realmente superado lo que había sentido? Cada paso hacia su madre la acercaba a la esencia de su valor personal y a la aceptación de su identidad. Finalmente, se detuvo frente a la cocina, donde la fragancia de los dulces recién horneados impregnaba el aire. Esta era su historia, y cada detalle importaba. Con el corazón acelerado, Laura tomó aire y se sentó junto a su madre, preparándose para hablar. No solo sobre el triunfo, sino también sobre las heridas que aún ardían en su interior. El instante de compartir todo lo que había enfrentado sería el verdadero desafío. Mientras comenzaba a narrar, la tensión creció, vería su madre la fortaleza en sus palabras o las dudas que aún la perseguían. Momento crucial, donde la verdad comenzaría a entrelazarse con el futuro, llevando su historia a un nuevo horizonte. ¿Habría aceptación, o la sombra del desprecio recaería nuevamente sobre ella en su camino hacia la autoafirmación? Laura sintió como el aire se tornaba denso, el muelle del tiempo parecía tensarse entre sus pulmones. Las palabras aún resonaban en su mente, girando y transformándose en una amalgama de miedo y deseo. Aquella conversación con su madre, a la que había apartado durante tanto tiempo, se sentía más como una confrontación interna que como un diálogo. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a arriesgarse para mostrarse tal como era? Su madre terminó la llamada y la miró con una sonrisa que, a un lado, le inspiraba calidez, pero por otro la llenaba de aprehensión. ¿Cómo te fue en tu presentación, cariño?, preguntó, su voz transparente como agua. Laura tomó aire, una oleada de incertidumbre inundó su ser. Fue diferente, contestó, oscilando entre la necesidad de compartir su triunfante momento y el temor de abrir viejas heridas. La historia de los dulces se entrelazaba con la historia de su vida, pero estaba lista para revelar todas las capas de la verdad. Mientras su madre preparaba café, Laura se sintió inmersa en el olor reconfortante, un ancla en medio de la tormenta que su mente estaba navegando. Era el mismo aroma que solía llenarla de nostalgia, recordándola a los días simples, a los momentos compartidos en la cocina que ahora se tornaban en un espacio de miedo y dudas. ¿Puedo preguntarte algo?, Laura decidió, rompiendo el silencio, buscando la forma de abrir el baúl de sus emociones sin activar un detonante. Puede que el camino hacia la aceptación no fuera un solo viaje. ¿Qué pensabas de mí, de mis melindres? ¿Te avergonzaste alguna vez de mí? Las palabras salieron a borbotones, como un arroyo que había estado represado demasiado tiempo. Su madre se volvió lentamente, sus ojos exhibían una mezcla de sorpresa y comprensión. Nunca me avergoncé de ti. Mi amor ha sido mi mayor fortaleza y, a veces, entendí que las circunstancias no eran fáciles. Todos enfrentamos algo en la vida, Laura. Yo he lidiado con mis propias inseguridades. Laura absorbió sus palabras, navegando entre la convicción de sus pensamientos y los recuerdos de sus miedos. Había creído estar sola en su lucha, pero en ese instante comenzaba a vislumbrar que ambas compartían un viaje de autoestima y vulnerabilidad. Las dudas se deslizaban en su mente, impulsándola a profundizar en el diálogo. Quiero encontrar mi voz, pero temo que lo que soy no sea suficiente, confesó. Al pronunciar sus miedos, la presión sobre su pecho empezó a desvanecerse.
Aceptar sus inseguridades la hacía más fuerte, y la conexión con su madre parecía darle un empujón hacia un nuevo propósito. Oh Laura, la voz de su madre era ahora un eco de ternura. Tienes que permitirte ser tú misma. El éxito no se mide por las críticas de los demás, sino por lo que eres capaz de enfrentar a través de ellas. Las palabras le impartían una chispa de claridad. De pronto, Laura entendía que su verdadero desafío no reside únicamente en demostrar su valía ante los demás, sino en reconocer y aceptar todos los fragmentos de su propia historia. La mezcla de sentimientos de triunfo y vulnerabilidad la guió hacia un nuevo horizonte de autodescubrimiento. Sin embargo, a medida que hablaban, Laura sintió que la seguridad que había comenzado a construir se resquebrajaba. Una sensación de alerta se apoderó de ella. ¿Qué pasaría cuando eventualmente regresara a sus compañeros? La sombra de Carla y sus palabras despectivas seguía acechando en la distancia. Había alcanzado un relativo éxito en su presentación, pero la batalla interna no se había cerrado. Una nueva realidad comenzaba a formarse en su mente. El momento de la verdad se acercaba. Tendría que volver a enfrentarse al vacío profesional que había comenzado a llenar. La historia de los dulces se convertiría en narración personal y ejecutiva, pero ¿sería capaz de sostener la mirada de su adversaria en el próximo paso? Mientras las primeras luces del amanecer empezaban a colarse por la ventana, Laura supo que no podía postergar más la confrontación. Su viaje apenas comenzaba, un nuevo capítulo de su historia se desplegaría, el siguiente reto tangente en la fragancia del dulce local de su historia familiar y su deseo por destacar. ¿Haría falta arrebatarse entre las sombras del pasado para llegar a su anhelada luz? Laura respiró hondo, sintiendo como cada inhalación le daba el coraje que le había faltado en días anteriores. Presentarse ante su equipo, una mezcla de admiración y escepticismo, iba a ser un desafío monumental. Las palabras de su madre todavía resonaban en su mente: permitirte ser tú misma. Enfrentar a Carla significaba enfrentar mucho más que una simple rivalidad, era un acto de reivindicación personal. El primer paso comenzó en su pequeño estudio en casa. En lugar de centrarse en las inseguridades que la asediaban, Laura decidió escribir una carta a sí misma, un recordatorio de lo lejos que había llegado y las fortalezas que aún podía descubrir. Nota tras nota fluyó de su pluma, hablaba de sus miedos, pero también de sus sueños, de lo que realmente quería ofrecer al mundo a través de su trabajo en marketing y los dulces que representaban su herencia. La carta se convirtió en un mapa emocional, cada trazo la guiaba hacia la toma de decisiones que reflejaban su verdadero ser. Su preparación para la reunión del equipo no solo fue técnica. Ver la carta una y otra vez le permitió conectar con sus principios. Recordó las historias de su infancia y cómo cada dulce era una memoria fugaz conectada a su legado familiar. Esa transformación no solo era profesional, sino profundamente personal. Era hora de que sus compañeros supieran de dónde venía y cómo las dificultades la habían moldeado. El día de la reunión llegó. Se sentó en la mesa, sintiendo una energía vibrante fluir a su alrededor. Miró a cada uno de sus colegas, algunos estaban absortos en sus pantallas, otros charlando entre sí, pero lo que más la inquietaba era la mirada fría de Carla, que se sentaba al final de la mesa, observando cada movimiento con una expresión cínica. Laura articuló sus pensamientos con firmeza: su presentación sería más que solo cifras y estrategias, iba a ser el relato de una joven que había aprendido a transformar sus experiencias en oportunidades. Con cada diapositiva, revelaba no solo los resultados de su investigación, sino también las historias detrás de cada producto. El dulce de leche, por ejemplo, había sido un símbolo de unión familiar, un legado que quería compartir con el mundo. Observó cómo algunos rostros comenzaban a iluminarse al escuchar su relato, sus miedos se disipaban, convirtiéndose en confianza palpable. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Carla hiciera una intervención. Interesante presentación, Laura, pero pensar en los recuerdos emocionales y en el pasado no va a conseguir que este proyecto sea más viable, interrumpió con un tono despectivo. Las palabras de la rival eran como cuchillas, y a pesar de que el dolor era conocido, Laura había cambiado. No se trata de hacer viable solo un proyecto, Carla. Se trata de hacer que otros sientan conexión. Lo que está en juego aquí no es solo un producto, es una historia y un legado. Quizás tú nunca lo entenderás, pero eso fue lo que me enseñaron mis padres, quienes crearon dulces con amor y sacrificio, respondió, sintiendo cómo la confianza crecía en ella. Al acabar la reunión, Laura sintió una mezcla de liberación y ansiedad. Había enfrentado a Carla, pero eso era solo el principio de su transformación personal.
La respuesta que dio a su rival, aunque satisfactoria, originó un destello de interrogantes que la atormentaban. ¿Podría mantener esta joven confianza ante las adversidades futuras? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para consolidar su lugar en el mundo empresarial? Mientras recogía sus cosas, el eco de sus propias palabras resonaba en su mente. La lucha no se trataba solo de un enfrentamiento con Carla, era un duelo continuo contra sus miedos internos y la duda que siempre la había acompañado. Laura sabía que el éxito no sería instantáneo, pero había dado un paso hacia la aceptación de sí misma y sus orígenes. El camino se tornaba cada vez más claro, pero también más desafiante. Había más decisiones que tomar, más emociones que enfrentar. Con el horizonte desdibujado ante ella, Laura se preguntó si sería capaz de navegar entre las sombras de su pasado y las exigencias del presente. ¿Qué otras sorpresas le aguardaban en su evolución? El verdadero reto apenas comenzaba. Laura despertó con el estómago revuelto. Era un nuevo día, y con él, llegaban nuevas oportunidades y desafíos que nunca imaginó enfrentar. Aún sintiendo la adrenalina de la reunión anterior, se preguntaba si había dado un verdadero paso hacia la transformación que tanto anhelaba, o si solo había sido una chispa momentánea en su lucha contra la autocrítica. Decidió que el día sería diferente. A pesar del temor acechante, se comprometió a tomar decisiones que se alinearan más con la persona que aspiraba a ser. Así que, en lugar de seguir una rutina monótona, se propuso contactar a algunos clientes potenciales, esos que, en su mente, parecían fuera de alcance. Buscó en su lista de contactos, y tambaleándose entre la emoción y la inseguridad, empezó a escribir correos electrónicos, compartiendo no solo su visión sino también su historia. El primer correo fue para un empresario local que había admirado durante años. Detalló su propuesta y su conexión personal con los dulces, enfatizando lo que significaban para ella. Al apretar el botón de enviar, su corazón aceleró. En el fondo, efectivamente quería recibir una respuesta, pero más que eso, quería empezar a hacer eco de su identidad. Días después, recibió una respuesta positiva. No se trataba solo de la aprobación de su propuesta, sino del interés en conocerla personalmente para discutir colaboración. Laura sintió un destello de esperanza, sintiendo como poco a poco, su valentía empezaba a dar frutos. Cuanto más respuesta positiva recibía, más clara se hacía la visión que había mantenido oculta por tanto tiempo. Sin embargo, ese camino no estaba exento de obstáculos. A medida que se adentraba en este nuevo mundo, la presión por demostrar su valía aumentaba. Una tarde, mientras revisaba los materiales para la reunión con el empresario, Carla la sorprendió en la sala de descanso. He oído que estás contactando a clientes. ¿Realmente crees que esto va a funcionar? Solo te estás haciendo ilusiones, le dijo con un tono que nunca había dejado de ser sarcástico. La sombra de su rival le recordó que el camino hacia el éxito era solitario y lleno de incertidumbres. Pero en lugar de dejar que esa afirmación la desanimara, Laura decidió que era momento de redoblar esfuerzos. El mensaje de Carla la impulsó a refinar su presentación, a investigar más sobre el mercado al que estaba tratando de llegar, y a prepararse para los interrogantes que inevitablemente surgirían. Cada pequeño avance fue un intento consciente de contrarrestar las dudas que Carla representaba. Laura comenzó a asistir a talleres sobre marketing emocional, donde aprendió a conectar más efectivamente con su audiencia a través de sus historias personales. En esas sesiones, interactuaba con otros profesionales que compartían su pasión por dejar una huella emocional en el mercado. Cada interacción, cada consejo recibido, se sentía como una válvula de escape de la presión que había acumulado por años. Sin embargo, a pesar de su creciente confianza, las noches eran un campo de batalla interno donde el miedo a fracasar se unía a la pregunta constante sobre si sus esfuerzos realmente eran suficientes. Mientras experimentaba una transformación externa, Laura sentía que aún había un largo camino por recorrer en su desarrollo interno. Una noche, sentada con su carta a la vista, recordó lo que se había comprometido: honrar su legado familiar y su propia esencia. A medida que los vientos de cambio la empujaban hacia adelante, se dio cuenta de que el verdadero desafío radicaba en equilibrar su deseo de triunfar con la necesidad de permanecer auténtica, y así, en medio de ese vaivén emocional y psicológico, Laura se plantó frente a un espejo. Mirándose a los ojos, hizo una promesa silenciosa. Decidió que no se dejaría vencer por la duda o la desconfianza. El verdadero viaje de su vida comercial apenas comenzaba, y había más preguntas que respuestas por explorar. ¿Podría realmente demostrar su valía en un mundo que le recordó en tantas ocasiones su lugar? Con estas inquietudes, un nuevo proyecto empresarial se asomaba en su mente, germinando ideas que jamás se habría atrevido a considerar.
¿Estaba lista para abrir las puertas a una nueva aventura, o sería el miedo el que mantenía las llaves? Con el corazón latiendo con intensidad, supo que la respuesta a esa pregunta definiría el rumbo de su vida. Laura se levantó esa mañana con una decisión renovada. Las palabras de Carla reverberaban en su mente, pero ya no la dominaban. En lugar de eso, se convirtieron en un desafío. Si Carla creía que todo esto era una ilusión, iba a demostrar lo contrario. Estaba decidida a avanzar con su plan, un plan que ahora parecía más real y tangible que nunca. Comenzó el día delineando objetivos específicos. Quería avanzar en su presentación para la reunión con el empresario. Sabía que debería presentar no solo su visión, sino también su historia personal de superación. Aprendió que el poder de su narrativa era un arma eficaz. Había tenido experiencias que muchos podrían considerar fracasos, pero para ella, eran lecciones que la habían moldeado. No es solo lo que haces, sino por qué lo haces, se repetía una y otra vez. El día se convirtió en una sesión intensiva de investigación. Pasó horas analizando el mercado y buscando tendencias que resonaran con su propuesta. Descubrió estadísticas sorprendentes sobre el crecimiento del consumo de productos artesanales en su área. La conexión con los consumidores que valoraban las historias personales la inspiró a tejer su propia historia en su presentación. Las noches se convirtieron en su refugio. Mientras otros dormían, ella desvelaba su esencia, escribiendo y reescribiendo cada palabra de la presentación que daría. Un día, su mentor, una mujer enérgica que había recorrido un camino similar, la invitó a un seminario sobre emprendimiento. Laura casi sintió que el universo la empujaba a dar un paso más grande. La sala era un hervidero de ideas y pasiones. Escuchar a otros emprendedores la hizo sentir como si finalmente perteneciera a un lugar donde no solo sus sueños eran válidos, sino que eran necesarios. Cada testimonio era un eco de su propia lucha. La energía que emanaba del espacio la invadió, llenando sus venas de una emoción nueva, la certeza de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, al regresar a casa, el silencio volvió a ser ensordecedor. Laura se sentó en la mesa de la cocina, revisando notas, y la duda volvió a asomarse. Se preguntó si sería suficiente. La presión se intensificó. Las expectativas, tanto internas como externas, parecían crecer y colisionar en su mente. ¿Y si fracasaba? La imagen de Carla asistía a cada pensamiento negativo, desafiándola a abandonar sus deseos, pero en lugar de ceder a la desesperación, decidió que debía enfrentar ese temor. Hizo una práctica de su presentación frente a su reflejo, ajustando su tono y su postura, inyectando cada palabra con pasión. Se dio cuenta de que lo que más necesitaba era autenticidad. El miedo no podía eclipsar su verdad. Finalmente, llegó el día de la reunión. Laura, vestido con una blusa blanca sencilla pero elegante, se miró una vez más al espejo. La determinación reemplazó a la inseguridad. A medida que se acercaba al lugar de la reunión, sintió un nudo en el estómago que no era solo de nervios, sino de anticipación. Se preguntó si lo que había estado construyendo era lo suficientemente sólido para enfrentar la crítica, para enfrentarse a su propio reflejo. Los pasos resonaban en el pasillo, y antes de entrar, sacudió la cabeza como si intentara desprenderse de su tumulto interior. Una vez dentro, la sala estaba llena de rostros expectantes, y el poderoso eco de sus latidos marcaba su compás. Miró a su alrededor, reconociendo el desafío inminente que le esperaba. Y sintió que era el momento de actuar. Firme, dio un paso adelante, pero antes de que abriera la boca, una revelación fulgurante la invadió. Había llegado el momento de que su historia no solo fuera escuchada, sino que fuera sentida. Con cada palabra que saldría de su boca, iba a dar forma a su legado. Mientras tomaba aire, la puerta que había estado entreabierta desde hacía meses se cerró con determinación en su mente. Laura no solo se presentaba a una reunión, se presentaba a sí misma. Pero cuando su discurso terminó, y las primeras preguntas empezaron a surgir, un rostro familiar en la audiencia hizo que su sangre se congelara. Era la figura del pasado que había creído superada. Todo giró nuevamente, y el corazón de Laura latió con intensidad. Estaba lista para enfrentar no solo el escrutinio profesional, sino también un espectro del pasado que creía haber dejado atrás. La ruptura de esta línea temporal dejó al descubierto lo que estaba en juego, no solo su propuesta, sino su propia identidad. Laura sintió como su estómago se retorcía al ver aquel rostro. No era simplemente un recuerdo, era una parte de su historia que le había traído tantas inseguridades y sentimientos de insuficiencia.
A pesar de que su presentación había sido una declaración de independencia, ese momento la confrontó con sombras de su infancia que jamás se habían desvanecido por completo. Los retos que había superado parecían insignificantes comparados con la presión que sentía en ese instante. Ellos sabían de su lucha, de sus elecciones audaces, pero, ¿sabían también de sus miedos? Aquel rostro era parte de un pasado que había elegido rechazar. Lleno de desdén hacia su juventud y contra los valores que, en su mente, eran un lastre, ahora volvía a acceder a su entorno, inyectando sentimientos de duda. Era la última manifestación de una voz que le decía que no era suficiente. Mientras lidiaba con su confusión interna, bajó la mirada y respiró hondo. Su mundo y su historia no podían ser destrozados por una sola persona. Decidió que no daría pie a los murmullos internos que la acusaban. Tenía la oportunidad de demostrar que su historia no era solo un eco de desdichas, sino un testimonio de tenacidad y coraje. En esos breves segundos, un impulso nuevo nació en ella. Más allá de las palabras que había preparado, algo dentro de sí se revelaba. Era momento de transformar la presentación en un diálogo, no solo con los empresarios, sino con el espectro que estaba frente a ella. En lugar de huir, se plantó con firmeza. Laura levantó la mirada, y con una voz que resonó como un grito de liberación, empezó a relatar su historia, pero esta vez no solo como una narración como lo había hecho antes. Se invitó a sí misma a ser petrificada en su vulnerabilidad. Habló de la infancia, del estigma del fracaso que había enfrentado, de su deseo de sobrepasar las expectativas que la sociedad y su familia habían puesto sobre ella, pero también de la conexión que había hallado en ello. La tensión en la sala cambió. La audiencia no solo estaba escuchando, estaban conectando. Se percibió un súbito cambio en las caras de sus oyentes, entre el asombro y la empatía. Ella se sentía más fuerte, como si liberara las cadenas de su pasado. Cada palabra era un puente que construía entre el pasado y el futuro que soñaba. Sin embargo, cuando terminó, supo que aún no estaba a salvo. Fue entonces cuando esa persona, esa figura del pasado, levantó la mano. Al enfrentarse a ella, Laura buscó en su interior la fortaleza que había cultivado en cada paso de su viaje, pero también la certeza de que todavía había caminos por recorrer. ¿Cómo puedes estar orgullosa de tu historia si en el fondo despreciabas a quienes te han apoyado? La pregunta cortó el aire como un cuchillo. Laura sintió que el terreno temblaba bajo sus pies. Pero, en lugar de hundirse, eligió alzar la voz. No desprecio mi pasado, lo celebro. Cada decisión, cada error me ha llevado a ser quien soy hoy. Y sí, he tomado distancia, pero lo hice para encontrar mi propia voz, no para silenciar la de los demás. Esa confrontación significaba más que una pregunta, era el último vestigio de lo que había tratado de evitar. Su respuesta fue genuina, cargada de todos los sentimientos que había suprimido para avanzar en su camino. La sala dinamitó una atmósfera de expectativa. No solo se trataba de convencer a un empresario. Era un proceso de sanación y autoconocimiento que se manifestaba en cada palabra y en cada mirada. El trozo de su historia que había creído superado ahora se manifestaba como un impulso en su viaje. Sin embargo, a medida que la reunión se acercaba a su conclusión, algo dentro de ella supo que esta era una batalla, pero no la última. Había más por descubrir, nuevas verdades que enfrentar. Con la decisión de no dejarse arrastrar por el pasado, Laura salió de la sala, pero la sensación de que la verdadera prueba apenas comenzaba se adhirió a ella. El reflejo del pasado se evaporaba, pero al girar, vio que su historia no solo hablaba de triunfo, sino de aceptación, de dolor y de cómo construir a partir de la adversidad. En el instante más inesperado, la figura del pasado se acercó, ofreciendo no un reproche, sino una pregunta que la llevaría a consideraciones aún más profundas. ¿Qué harás ahora, Laura? Laura se detuvo en seco, sintiendo el peso de la pregunta que resonaba en su mente. Este momento podría ser el punto de inflexión que había estado buscando. No era solo sobre la respuesta que daría a esa figura del pasado, sino sobre lo que significaba para su camino hacia adelante. En ese instante, un torrente de emociones la invadió, inseguridades, anhelos, y una necesidad urgente de redescubrir su propósito. ¿Qué harás ahora, Laura?, repetía la voz interna, reclamando claridad. Sabía que había tomado decisiones valientes, pero también reveladoras. Esta pregunta no solo exigía acciones, sino una profunda reflexión sobre su esencia. Al salir de la sala, se sintió como si hubiera cruzado un umbral. La brisa fresca la rodeaba, pero no ofrecía consuelo. En cambio, cada inhalación se convertía en un recurso activador.
Sus pasos resonaban, marcando un ritmo que parecía guiarla a un nuevo destino. Necesitaba alejarse del eco de la duda, cada paso debía ser firme, enérgico, en su mente, visualizaba lo que planeaba hacer a continuación. El primer paso era hacer un inventario de sus fortalezas. Su vida profesional había estado caracterizada por el aprendizaje constante, desde la preparación académica hasta la exploración de nuevos horizontes en su campo. Pero eso no podía ser suficiente. La lucha interna le exigía más que solo habilidades técnicas, requería una revisión crítica de su identidad y el impacto que deseaba tener. Se sentó en un parque cercano, rodeada de un entorno que parecía contrastar con su tumulto interno. En ese espacio verde, donde la vida florecía, decidió hacer una lista de lo que realmente importaba. No solo habilidades, sino también valores, creencias y aspiraciones. Sacó su libreta y comenzó a escribir. Determinación. Cada caída que había enfrentado le había enseñado a levantarse con mayor fuerza. Empatía. La conexión que había experimentado al compartir su historia había sido reveladora. Pasión. El deseo de hacer un cambio verdadero en el mundo a través de su trabajo. Sin embargo, al mirar esas palabras, sintió que algo faltaba, el conocimiento de su historia familiar. La figura que la había confrontado no solo simbolizaba su pasado, sino también nuestras raíces. Tenía que reconciliarse con su herencia para poder avanzar. Su madre había sacrificado tantas cosas, su padre se había esforzado incansablemente, y aunque su infancia había estado marcada por limitaciones, también había estado llena de lecciones valiosas. Fue entonces cuando un nuevo impulso comenzó a formarse. Decidió que debía regresar a esos orígenes, no como un regreso a la niñez, sino como una reivindicación de lo que significaban para ella esos cimientos. Se comprometió a buscar su historia familiar, a comprender y resaltar las decisiones que habían moldeado su vida. Esto no solo le ayudaría a enfrentar a quienes la cuestionaban, sino que también la liberaría de las cadenas de la culpa y la negación. Con determinación renovada, se levantó del banco. Era momento de actuar, quería que sus padres supieran que su desaparición no era un desprecio, era un intento torpe de encontrar su propia voz en medio de un mundo que parecía desdibujarse. Con su lista de fortalezas pulsando en su mente, sintió que cada paso la acercaba más a su propósito. Mientras se dirigía a su casa, su corazón latía con fuerza. Era hora de dar el siguiente paso en su transformación. ¿Qué le diré a mis padres?, se preguntó, las posibilidades danzando en su mente. Esa pregunta no solo la empoderaba, abría un camino hacia una futura confrontación no solo con ellos, sino con su propio ser. ¿Podría encontrar las palabras adecuadas para conectar su evolución con sus raíces? En su interior, estremecía la expectativa de un nuevo capítulo que estaba por escribirse, lleno de posibilidades y auténtico crecimiento. En ese instante entendió que su viaje quizás no terminaría en una pelea con el pasado, sino en un diálogo profundo que podía cambiar su futuro. Lo último que sintió antes de abrir la puerta de casa fue una mezcla de ansiedad y esperanza. Algo dentro de ella sabía que la verdadera transformación apenas comenzaba. Laura se sentó en la cocina, rodeada por el olor familiar de los dulces recién horneados. Este espacio, que había compartido con su madre durante su infancia, ahora se sentía renovado con un propósito. Las palabras que había pronunciado en la reunión aún vibraban en su mente, como un eco de empoderamiento. Había hecho frente a su enemigo, y más importante aún, había confrontado su historia. Era el momento de forjar una conexión real con su pasado y con sus padres, aquellos que habían sido la base de su identidad. Miró hacia la ventana, la luz del atardecer iluminaba el mundo exterior, reflejando su propio renacimiento. Decidió que era hora de ser honesta, no solo con su madre, sino con ella misma. ¿Qué haré ahora?, se preguntó en voz baja. Antes de que pudiera reaccionar, su madre entró en la cocina. ¿Cómo te fue hoy, amor?, preguntó, su voz llena de calidez. Laura sintió como su corazón daba un salto, conocía esa voz, esa mirada llena de amor incondicional. Este era su momento. Madre, tengo que hablar contigo, comenzó, con la voz titubeante pero firme. Se sentó frente a ella y, en ese instante, toda la vulnerabilidad que había sentido en su camino se convirtió en valentía. Quiero compartir contigo lo que he vivido, cómo he cambiado, lo que he aprendido sobre mí misma y sobre nuestra historia. No necesitó mucho para contarle sobre su reciente presentación, sobre la conexión que había hecho entre su vida personal y sus sueños. Hablo de cada lágrima, de cada inseguridad, y, sobre todo, de cómo cada dulce que habían preparado juntas simbolizaba su legado y la tenacidad de su familia. Al escucharla, los ojos de su madre se humedecieron de orgullo.
Laura, tu historia nunca ha sido una vergüenza, siempre fue tu fuerza, respondió su madre con voz temblorosa. Laura se sintió libre al escuchar esas palabras, el peso de la culpa comenzaba a evaporarse. Esta conversación se convertía en un punto de inflexión, un lugar donde el pasado se entrelazaba con el futuro, el relato se expandió, y a medida que más compartía, más sólida se tornaba su convicción. Habló de las dificultades de crecer en un ambiente humilde y cómo cada sacrificio la había llevado a donde estaba. Nunca desprecié nuestro pasado, solo no sabía cómo honrarlo, le confesó. Su madre se inclinó un poco más, con una mezcla de admiración y ternura. Laura, siempre has sido una guerrera. No importa lo lejos que vayas, tus raíces siempre serán una parte de ti. En ese momento, Laura entendió que había hallado su propio camino, integrando sus sueños con su legado familiar. No tenía que enterrar su pasado para avanzar, podía construir sobre él, celebrarlo. Las palabras llenaron la cocina de una calidez renovada. Su madre sonrió, y ese gesto era suficiente para sellar la conexión que habían vuelto a tener. Laura se dio cuenta de que esta honestidad también le permitía perdonarse por haber sentido vergüenza en algún momento. Poco a poco, Laura comenzó a idear un nuevo proyecto. Decidió lanzar una pequeña línea de dulces artesanales que contarían historias de su infancia, de la cultura mexicana y de cada sacrificio de sus padres. Usaría su plataforma universitaria y su creciente red profesional para hacer de este un éxito, no solo un negocio, sino un homenaje a sus raíces. Su plan se sentía diferente, lleno de corazón y carácter. Ya no era solo un intento de escalar una jerarquía social, era la manifestación de su verdad. Con cada nuevo paso, la confianza de Laura creció. En las semanas siguientes, trabajó incansablemente, utilizando sus habilidades académicas para crear no solo un producto, sino una narrativa viva y vibrante. Al colaborar con emprendedores locales, Laura comenzó a integrar sus dulces con historias de vida, creando una experiencia holística que resonaría con su mercado. En una tarde particularmente brillante, lanzó su marca, Sabores de Raíz. La respuesta fue abrumadora. La gente no solo apreciaba la calidad de los productos, sino también la vulnerabilidad detrás de cada historia presentada. Laura se dio cuenta de que su autenticidad cautivaba más que cualquier etiqueta de marca podría hacerlo. El día del lanzamiento, tenía a su madre a su lado, riendo, compartiendo el orgullo materno que siempre había sentido. Los momentos de inseguridad y desprecio eran ahora capítulos cerrados en su vida, reemplazados por triunfos y realizaciones profundas. Con cada paso en su empresa, Laura no solo creó un camino profesional, sino que también sanó las heridas de su pasado. Con el apoyo de su madre y la comunidad que había empezado a formar, se sintió menos sola. Al final, dejó de visualizar su vida como una lucha y comenzó a verla como un viaje, donde la resiliencia y el amor eran los motores del éxito. Al mirar hacia el futuro, sabía que aún habría desafíos. La figura de Carla, aunque distante, siempre estaría presente como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Pero Laura había aprendido que cada obstáculo era una oportunidad para crecer. Caminaría por su camino sin miedo, con confianza firme en su historia y una visión clara de lo que quería alcanzar. Laura había encontrado en sí misma no solo una emprendedora, sino una mujer que celebra su herencia con cada dulce que produce. Y así es como, al final de su viaje hacia la autoaceptación, logró no solo reconciliar su pasado, sino abrazar su futuro lleno de sabor y profundidad. En este capítulo final, el viaje de Laura no es solo una victoria personal, sino una lección sobre la fuerza que reside en aceptar y celebrar nuestras raíces. Nunca es tarde para descubrir quiénes somos realmente y para compaginar nuestro legado con nuestros sueños. Ahora, no dejen pasar la oportunidad de conectarse más con historias motivadoras y transformadoras como esta. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas encuentren inspiración en estos relatos. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, su opinión importa y queremos saber cómo les impactó. Y por último, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Vamos, que su historia y la de Laura nos inspiran a todos.